poder llegar a su presencia con la adoración y la alabanza, ¿no? Qué lindo nuestro Dios, hermanos, qué lindo. Gracias, Dios, por todo lo que nos das, ¿no? Y es un privilegio cuando el pastor me dijo que tenía que compartir la palabra. Y la verdad que cuando dijo que venía también me puse nervioso. Pero es un privilegio poderlo tener acá en casa, ¿no? A nuestro pastor. Es una bendición, un regalo de Dios poder tener al pastor. Y cuando comenzaba la pastora hablando y abriendo el culto, el Salmo 118 que dice que en el versículo 22, 118 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y también cuando compartía Cami y decía que no nos justifiquemos, ¿no? Hoy con mi señora justo hablábamos también de ese tema. Siempre uno se quiere justificar para poder zafar del problema. Siempre hay una justificación. Y Dios no quiere que nos justifiquemos. Dios quiere que hagamos su voluntad, ¿no? Que es agradable y perfecta. Si me ayudan, vamos a abrir con una oración. Así ponemos todo en las manos del Señor. Y ahí estoy. Bueno. Padre, en tu nombre, Señor Jesús, gracias por darme tú este privilegio de poder traer tu palabra, el mensaje que es esta palabra, Señor Dios, que es agradable y perfecta en todo tu libro, Señor Dios, desde el principio al final, por dar tranquilidad a mi corazón, poder transmitir tu mensaje, el mensaje que es una palabra viva y eficaz. Gracias, Padre, por todos los que estamos aquí, por aquellos que nos están viendo a través de las redes, Señor Dios, que pueda llegar el mensaje que es tu palabra, esta bendición que nos has dejado. Gracias, Señor Dios, por haber dejado tu Hijo Jesús, el Cristo que está a tu diestra, Señor Dios, esa piedra angular en donde nos tenemos que parar firme y poder andar correctamente, en todo momento y en todo lugar. Gracias por todo lo que nos das, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Bueno. Desde últimamente la palabra que se nos ha compartido en diferentes días, que hemos tenido el privilegio de poder ir a la casa del Señor, nos ha hablado de varios temas, de no enfriarnos. Se nos ha hablado la última prédica de conocer cada día más a Cristo, de no distraernos, de tener familias fuertes, ¿no? Y de ser obedientes y no desobedientes a su palabra. Me acuerdo que el pastor, cuando el otro día estaba viendo una prédica de Guido del año 2017 y decía que Dios busca familias creyentes, que en su familia esté la palabra para ser firmes, para poder hacer una iglesia fuerte y poderosa, ¿no? Y en este contexto de palabra, la distracción no nos puede ganar la pulseada, ni tampoco distraernos, ¿no? Tenemos ejemplo en la palabra y voy a concentrarme en un personaje no, en un hombre de Dios que estuvo haciendo su voluntad. Pero algunas veces por ahí lo que vi, que me mostró Dios, es que muchas palabras, mucha sabiduría, mucho conocimiento, y se descarrió en un momento de su vida. Se fue, no hizo su voluntad. Y este profeta, Jonás. Si vamos a tocar el libro de Jonás, en la Biblia de las Américas,
Primero vamos a ver en 2 de Reyes 14:25. Vamos a ver quién era Jonás, ¿no? 2 de Reyes 14:25. Dice, él restableció la frontera desde Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. ¿Quién era el rey en ese momento? Versículos anteriores nos dice que era Jeroboam. Fue el rey del reino del norte de Israel, para ubicarnos en contexto. Y Jonás fue uno de los profetas que estuvo en esa época. Aproximadamente fue entre el año 793 y 753 a.C. Esto lo tengo todo anotadito en machete para que no cometer errores. Dice que era el hijo del rey Joás de Israel, gobernó en una época, según la palabra, de prosperidad económica y expansión territorial. El versículo dice que Jeroboam restauró los límites de Israel, conforme a la palabra que el Señor hablaba por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, como dice acá la palabra. Esto nos muestra que Jonás ya era profeta antes de ir a Nínive. Ahora en el libro de Jonás vamos a ver qué fue lo que Dios quería que hiciera, pero Jonás no lo hizo. Siendo profeta, siendo un hombre de Dios, es como que desobedeció, no hizo la voluntad que Dios quería, ¿no? Dios había usado a Jonás para anunciar que Israel recuperaría territorios perdidos. Eso fue en la profecía que se le dio a Jeroboam. Aparte podemos ver en la Escritura que en este reinado de Jeroboam también aparecen otros profetas que Dios levantó, entre ellos Amos, Oseas y Jonás. En esa época que Jeroboam gobernó el pueblo de Israel, también hubieron 2 profetas más. Lo interesante es que los mensajes eran diferentes. Jonás anunció la restauración territorial de Israel. Amos denunció la injusticia, el lujo y la corrupción espiritual. Y Oseas enfatizó el amor de Dios hacia un pueblo que era infiel, ¿no? Sin embargo, Dios dedicó un libro entero, que son 4 capítulos, a Jonás. ¿Por qué? La respuesta se va a ir contestando a medida que vamos a ir avanzando. Y vamos a ir al libro de Jonás. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice la palabra así. Voy a leerlo de acá. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Dice en el versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dice que Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis. ¿Huir de quién? De la presencia del Señor, como dice. Bueno, y descendió. Algo que también por ahí Dios nos quiere transmitir cuando nos enseña algo en la palabra, que si prestamos atención, dice Jonás, hijo de Amitai. ¿Por qué nos pone el nombre? Es como hoy justo compartíamos, Alberto, el hijo de Juan Carlos Piacentino. Esta persona, hijo de tal. Porque hay un mensaje también en los nombres en los cuales Dios tenía puesto, ¿no? Y acá vemos que Jonás proviene del hebreo Yoná, que significa paloma. La paloma en la Biblia suele simbolizar paz, mansedumbre, pureza, el Espíritu de Dios. Es interesante que un hombre que su definición es paloma,
fuera a anunciar el juicio y la misericordia y la paz, y agarró otro rumbo. Por otro lado, su padre, Amitai, proviene de la raíz hebrea emet, que significa verdad, fidelidad, firmeza y confiabilidad. O sea que, si podemos ver o deducir de estos dos nombres, ¿qué nos quiere decir? Que era un mensajero de la verdad, ¿no? Y esto que Dios me llamaba la atención a mí, por ese lado, que si los significados de estos nombres era el que tenía que ir a transmitir esta verdad al pueblo de Nínive, tomó una decisión incorrecta, ¿no? No sé, o sea, esto llevándolo al contexto nuestro hoy en día, ¿cómo se habrá sentido el padre de Jonás? Que no lo dice, pero, qué sé yo, uno como persona, como ser humano, cuando te dicen y te reconocen como el hijo de, uno quiere hacer lo mejor para que el nombre de sus padres, sea padre o madre, esté bien plasmado y bien referenciado. Este hombre, que su padre, su nombre era fidelidad y verdad, no estaba haciendo el concepto que Dios quería, ¿no? O sea, es como que le ha fallado el padre, ¿no? Y es una pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? Y a esto iba apuntado por ahí la enseñanza, de que algunas veces como personas tenemos palabras y algunas veces no hacemos la voluntad de Dios. No vamos en esa dirección. Porque Jonás, siendo un hombre que era profeta, que le había dicho a Jeroboam que se iban a expandir sus tierras de parte del Señor, ¿por qué no hizo esto en su principio? De llevar a Nínive esta verdad, ¿no? Y siguiendo ahora con la vida de Jonás, ¿no? ¿Qué fue lo que lo distrajo? ¿Qué fue lo que lo llevó a llevar esa desobediencia? Pero yendo al contexto de la palabra, vamos a ir leyendo, siguiendo leyendo, vemos que se desata una tempestad, que él se va a Tarsis y compra boletos para irse a Tarsis en un barco, y en el medio de ese ir se desata una tempestad, ¿no? En el versículo 6, para ser un poquito más rápido, dice: el capitán se le acercó a Jonás y le dice: ¿cómo es que estás durmiendo con esta tempestad que estaba afuera? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venga, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: declaranos ahora. Dice: ¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? Dice: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le responde: soy hebreo. Dice: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Pero por el otro lado se estaba escapando de Dios. Es como que le dice: mirá, yo soy hebreo, creo en Dios, todo esto, pero se estaba mintiendo a sí mismo, ¿no? Lo llamativo es que Jonás estaba huyendo de Dios en ese momento. Con sus labios confesaba quién era,
pero sus acciones iban en dirección contraria. No es nada nuevo lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero esto nos muestra que no basta con conocer la verdad o pertenecer al pueblo de Dios. También debemos caminar en obediencia. Él era profeta, conocía bien a Dios. ¿Y por qué tuvo esta debilidad de no hacer la voluntad? En Jonás 1:17, vamos a ir un poquitito más rápido, vamos a ver en el contexto de estos versículos que no leí, que lo querían arrojar al mar. En el versículo 15, vamos a leer, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Lo bueno es que convirtió a un grupo de marineros, ¿no? Porque vieron que Dios era real. Ellos habían invocado a sus dioses, pero no pasó nada. Cuando lo arrojaron a Jonás, vieron que todo cambió. Guarda, hermano, a ver si nos arrojan a nosotros, si hacemos las cosas mal. Porque eso es lo que le pasó a Jonás, por no estar en su voluntad, y no hacer su voluntad. Y ellos, fíjense en que deben haber dicho, tenemos que reconocer a este Dios que paró esta furia, esta tempestad en el mar. Siguiendo en el tema, había un trato de parte de Dios para corregir el corazón de Jonás y preparó un gran pez. Este es otro misterio que la palabra encierra, ¿no? Dicen algunos que es una ballena, pero las traducciones dicen que es un gran pez. Pero preparó un gran pez. Otras versiones dicen que lo resguardó, lo protegió, que había prevenido un gran pez que iba a trabajar dentro de este gran pez el corazón de Jonás. Jonás, en el 1:17, como estamos leyendo, la palabra de gran pez es dak. Significado, como dije, de pez, de gran pez. No era supuestamente una ballena, porque hay otras versiones que dicen que no es correctamente así. Pero este pez no fue el juicio final de Jonás, fue el medio por el cual Dios lo restauró y lo llevó nuevamente a su propósito. Además, como sabemos, Jesús relacionó los 3 días y los 3 noches de Jonás en el pez con su propia muerte, ¿no? Como tenemos testimoniado de los evangelios, y resurrección, mostrando que la experiencia de Jonás apuntaba proféticamente a Cristo. A Jesucristo. Por otro lado, aparece la palabra vientre, ¿no? 2 grandes palabras, pez y que estuvo en el vientre de este pez. Algo que también encierra cierto misterio, porque la verdad que estar dentro de un pez en oscuridad 3 días y 3 noches, no sé, trabajó en el corazón de Jonás, ¿no? Porque más adelante vamos a ver que ora y puede salir de esa situación. Y esta palabra vientre utilizada en hebreo, mi pronunciación en hebreo es media mala, bueno, dice nehed. Lo digo rapidito, así no cometo error. Dice, significado principales, entrañas, interior, vientre, órganos internos. Dice que lo más profundo de una persona, en el Antiguo Testamento, esta palabra no solo describe una parte física del cuerpo, sino también el lugar de las emociones más profundas, lo que significa, ¿no? Y de ahí nacen los afectos, las conmociones internas. Por eso cuando leemos Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, no solamente vemos una ubicación física, sino que fue a un lugar
en el cual hubo una gran reflexión, quebrantamiento y transformación en la vida de Jonás. El vientre del pez fue para Jonás un lugar de aislamiento de todo ruido exterior, un lugar donde ya no podía huir de Dios, no se podía escapar. Un lugar de muerte aparentemente, pero también de preservación, porque lo había preparado el pez para preservar la vida de Jonás. Un lugar donde su corazón fue confrontado, un lugar de oración y arrepentimiento. De hecho, en el capítulo siguiente, Jonás ora, invoqué mi angustia, en Jonás 2:2, dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso decir que Dios nos escucha hasta los lugares más insólitos. Cuando el corazón está quebrantado, te escucha y nos escucha. ¿Que hay una similitud con la cueva de Adulán? Creo que sí. Son dos lugares que Dios preparó, el pez y la cueva de Adulán, para la cueva de Adulán, donde David perdió el miedo, lo transformó y transformó todo un pueblo que estaba con él. Un pueblo que estaba dolorido, aquejado, y salió un pueblo que confrontó en ese momento al rey. Y en el pez hay un paralelismo. Cuando Dios te lleva a esos ciertos lugares, es para poderte quebrar, poderte decir, tenés que cambiar y poder transformarte y pararte firme en Cristo, que es la piedra angular. Amén. Y como dije, la cueva y el vientre tienen algo en común. Son lugares oscuros, donde Dios trabaja en secreto, antes de manifestar públicamente su propósito. Dios nos va a sacar de cualquier tipo de situación cuando nuestro corazón se quiebra y quiere hacer su voluntad. Inmediatamente, ese corazón quebrantado que tenía Jonás, si lo llevamos a nosotros, y Dios conoce nuestras peticiones, aquello que pedimos de todo corazón cuando nos quebramos, cuando nos arrepentimos de todo corazón y no nos justificamos. No nos justificamos de decir, esto te creo, pero no nos tenemos que justificar. Cuando uno le pide a Dios, le pide de todo corazón. Y en ese momento Dios te va a sacar, sea donde estés. Si seguimos leyendo el capítulo 2, capítulo 2, versículo 3, dice, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. Las tierras con sus cerrojos me ponían cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa de mi vida, oh Señor Dios mío.
Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, que dice: los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Démosle un aplauso al Señor. Si vemos cada palabra que acá dice, hay un mensaje, ¿no? Estas imágenes pueden representar cosas que aprisionan el alma humana, ¿no? El agua hasta el cuello puede simbolizar los problemas, aflicciones y presiones que padecemos todos y las tenemos que pasar. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Eso está en Salmo 69:1. Dice en el Salmo 69:1 al 3, dice, dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y las corrientes me anegan. Cansado estoy de llorar. Reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Este está testimoniado en un salmo de David. Y en la palabra Dios nos declara esto. Pero David dejó testimoniado que sí, en el 69:33. Dice: porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Después de toda esta declaración que hace David, dice: el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Vemos bien que si Jonás estaba equivocado, se quebró su corazón, pero escuchó la plegaria. Escuchó ese corazón predispuesto a pedir perdón y decir: quiero hacer tu voluntad. Y fue expulsado ese gran pez, ¿no? El abismo que lo envolvía, como dice en Jonás, representan esas profundidades de la angustia. Esa profundidad de la angustia que hoy podemos ver que es una enfermedad que se está caracterizando y cada día es más en las personas. Aquellos que no tienen Dios, la angustia se le puede apoderar y es como caer en un abismo. Y eso lo vemos cada día. Y hoy justo mi hija Rocío me estaba explicando, ella trabaja en una farmacia, que a la gente que está con depresión y todo eso le dan psicotrópicos para que las neuronas no haya ese cortocircuito y puedan estar tranquilas. Nuestro psicotrópico es la palabra de Dios. A lo que tenemos que ir, ¿no? Se me va la voz. Pero el pecado, la distancia de una persona que siente respeto a Dios, las algas que se enredan en mi cabeza, las algas inmovilizan y atan, pueden ilustrar pensamientos equivocados, culpa, temores, resentimiento o hábitos que terminan atrapando la mente. Hasta las raíces de los montes descendí. Habla de haber llegado al fondo, ¿no? Al límite de sus fuerzas. Jonás reconoce que ya no podía salvarse a sí mismo. Los cerrojos de la tierra significa que había una prisión sin salida. Muchas personas viven encerradas por la amargura, por el orgullo, por el temor, por la desobediencia y creyendo que no hay esperanza.
Pero nosotros, hermanos, sabemos que tenemos una esperanza, que es Cristo Jesús, el cual caminó y se glorificó y tuvo una misericordia impresionante. Algunas veces digo, necesito que me pegue de allá arriba para poderme acomodar. Pero es tan misericordioso que para a mitad de camino, mi amado Señor. Y dice, sacaste la vida de la fosa. Aquí aparece la gracia de Dios. Cuando Jonás ya no tenía recursos, Dios intervino. La enseñanza es que el problema de Jonás no era solamente el mar ni el pez. Antes de que Dios tratara con Nínive, trató con el corazón de Jonás. Por eso en este pasaje puede aplicarse al alma humana. Como dije, las aguas, aflicciones que nos sobrepasan, el abismo, desesperación y alejamiento de Dios, las algas, ataduras que enredan la mente, los cerrojos, prisiones espirituales y emocionales, la fosa, una condición de muerte y derrota. La liberación e intervención misericordiosa de Dios. Y hay algo muy hermoso en Jonás. Descendió al mar, descendió al abismo y descendió hasta las raíces de los montes. Pero cuando clamó a Dios, Dios lo levantó. Y vemos que en la Biblia hay muchos mensajes de restauración, ¿no? Comienza con personas que no saben cómo ir a Dios, pero cuando uno se inclina, Dios toca ese corazón, toca en mi corazón. El mismo Dios que sacó a Jonás de la fosa sigue sacando vidas hoy, ¿no? De las profundidades para devolverle el propósito. Al principio dijimos que nos hicimos una pregunta: ¿por qué Jonás no quería hacer la voluntad de Dios? Tuvo que pasar por todo esto. Vimos en el capítulo 1 que no quiso hacer. En el capítulo 2 comienza de que un gran pez se lo come. En ese ámbito él se quiebra, le pide a Dios y Dios vuelve misericordiosamente volviéndolo. Pensamos que el problema de Jonás en cierta parte era Nínive, pero había un problema interior en su corazón. ¿Fue una prisión el pez? Sí, por la rebeldía de Jonás, ¿no? Pero también fue un taller donde Dios restauró su obediencia. Y allí murió su resistencia y nació nuevamente su disposición para hacer la voluntad, ¿no? ¿Y qué fue lo que no motivó? Porque ahora vamos a ver en el capítulo 3 y 4 que va a Nínive. Y vamos a ver quién era Nínive, qué era el pueblo de Nínive, ¿no? Nínive no era un pueblo de Dios, no era un pueblo de Dios, como Israel. Nínive era la capital del antiguo imperio de Asiria, una nación pagana que no pertenecía al pacto de Dios. Era en contra del pueblo de Israel. Lo sorprendente del libro de Jonás justamente es esto: Dios envía a un profeta hebreo a una nación extranjera, ¿no? Porque Dios envió a Jonás a Nínive. Porque Dios vio la maldad, como dice en el versículo 1. Vio la maldad de la ciudad, pero también tuvo misericordia de sus habitantes. Por eso le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Eso está en Jonás 1:2. Jonás sabía que Dios era misericordioso y temía que este pueblo, que no era el de Dios, se arrepintiera y Dios lo perdonara. Por eso, en su interior, sabía que Dios iba a obrar de esa manera. Y había como una rencilla
en su corazón hacia el pueblo de Nínive. Como sabemos, Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande su misericordia. Y eso está testimoniado en Jonás 4:2. Dice en el 1, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que si se arrepiente del mal anunciado, y ahora, oh Señor, te ruego que me quite la vida. ¿Por qué? Porque vemos en el capítulo 3, cuando Jonás va, predica en Nínive, que se arrepintieron todos. Hasta el mismo rey dijo, hay que hacer esto, esto y esto. Porque si no nos arrepentimos, somos boletas. Tal cual, somos boletas. O sea que hasta el mismo pueblo que era un pueblo pagano reconocía a Dios. Y en cierta manera Jonás tenía esa dureza. ¿Por qué Dios es misericordioso con esto? A esto le tienen que bajar con un palo en la cabeza y ¡pic! Porque era lo que estaba en el corazón de Jonás. Pero Dios no. Hasta en ese momento, hasta los que no eran pueblo de Dios, Dios tenía misericordia. Y así actuó. Dice, sin embargo, Dios ama a todas las naciones y desea que se arrepientan. Por eso el libro de Jonás muestra algo que luego vemos claramente en Jesucristo. La misericordia de Dios no está limitada a un solo pueblo. Gracias a Dios actuó. El problema de Jonás no era solamente obedecer, en el fondo le costaba aceptar que Dios tuviera compasión de sus enemigos. Mientras Dios estaba preocupado por salvar a más vidas, como dice en el versículo 4, en el 11, dice así, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Por eso este libro de Jonás, que algunas veces nos dicen Jonás y decimos un gran pez, se nos viene eso a la mente, porque es la verdad. Este libro no trata de un gran pez, trata del corazón de un profeta que necesitaba aprender ¿de qué? De la misericordia de Dios, que es más grande que nuestros prejuicios. Y ahí hay una enseñanza profunda. No solo Dios no quería transformar a Nínive y salvarla, también quería transformar a Jonás, un profeta de Dios. Un profeta que había pregonado su palabra al rey Jeroboam, que era el pueblo de Israel del norte, ¿no? El rey. Y le había dicho de que sus tierras se iban a expandir, y así sucedió. Pero Jonás, siendo un hombre de Dios, que hacía la voluntad de Dios, desobedeció a Dios. Algunas veces, porque pensamos que la misericordia para algunos no es buena, nosotros podemos hacer juicio hacia una persona si Dios es grande y misericordioso. Porque es así. Dios quiere trabajar en el corazón de cada uno de nosotros. Y Jonás, lo veo que él tenía palabra, pero en ciertas áreas de su vida está débil, flojo. Por eso tuvo que Dios trabajar en el corazón de él.
Debemos caminar en obediencia para no caer derrotados. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:12, si podemos ir ahí. Dice la palabra así: por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Un profeta de Dios se la podía creer, que tenía palabra y se podía pensar de que no iba a caer, pero cayó. Tuvo que pasar por todo ese proceso. ¿Qué me dice Dios? Ojo hermano, ojo hermana, ojo Alberto, no te descuides, porque te puedes caer. No cedamos lugar al adversario para que ocupe un pequeño lugar. Hoy compartía a mi señora una enseñanza que transmitió y había una persona, lo vimos en el video, y quería comprarle el lugar a una persona y fue con todo el oro del mundo. Y esta persona dijo, no, yo no te voy a vender mi casa. Y al tiempo cae con la misma cantidad de oro y le dice, te quiero comprar ese clavo. Y el tipo dijo, bueno, por todo el oro, sí. Agarró, aceptó y se fue. A los días cae, viene y cuelga algo que era del enemigo, del adversario. Empezó a podrir la casa. Y el hombre, el dueño de la casa, dice, no, lo tengo que sacar. No, vos me lo vendiste este lugar. Este lugar es mío ahora, yo hago lo que yo quiero. Un simple clavo empezó a podrir toda la casa. Algunas veces nosotros, como personas, creemos que no vamos a caer, pero le cedemos el lugar al adversario insignificantemente, que creemos que no nos va a hacer nada. Y ahí empieza la obra del adversario, de a poco. De a poco nos empieza a enredar, a llevar con sus artimañas aquellas cosas que no hagamos su voluntad. La caída, como dice la de 1 Corintios, suele comenzar con pequeños descuidos. Porque son pequeños descuidos. Pensamos que estamos firmes, no nos las creamos. Veamos todas las áreas que tenemos para ir, que Dios siga transformando, siga moldeándonos con su mano de alfarero, con esas manos que tiene preciosas, en aquellas áreas que creemos que estamos bien, pero no lo estamos. Y Dios va a trabajar en esas áreas. Descuidos. Un descuido puede ser un tiempo menos de oración, menos de lectura de la palabra, menos comunión con Dios, y el corazón puede enfriarse, poco a poco. Jonás era un profeta de Dios, conocía su voz y había sido usado por él. Sin embargo, cuando Dios le dio la orden de ir a Nínive, en lugar de obedecer, descuidó y huyó. De alguna manera puso su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Esto nos muestra que nadie está exento del peligro de desviarse. Un hombre que había servido a Dios también puede equivocarse. Se aleja y no nos damos cuenta y caemos en ese pequeño error, ¿no? Ese descuido. Aunque después de ser usado para el gran arrepentimiento de Nínive, Jonás todavía tenía problemas en su corazón. Porque en el capítulo 4 se enoja, porque Dios tuvo misericordia de este pueblo. Y allí vemos que Dios no solo quería salvar a Nínive, como dije, quería trabajar en el corazón de Jonás. Esto vamos a ir a Corintios 10:12, ahí nomás. Ahí, estamos ahí, perdón. Como dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado,
no sea que caiga. ¿Conocía a Dios Jonás? Sí. ¿Tenía cierta experiencia espiritual? Sí. ¿Necesitaba seguir dependiendo de Dios? Sí. Pero su corazón en ciertas partes de ciertas áreas estaba desviado de la voluntad de Dios. La enseñanza que también me deja esto es que algunas veces no basta con haber sido usado por Dios en el pasado, debemos mantener un corazón humilde y obediente cada día. De hecho, el libro de Jonás termina con una pregunta de Dios en el 4:11. En el 4:11 dice: ¿y no he de apiadarme yo de Nínive? Como dice acá, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Es como si Dios dijera: Jonás, ¿te preocupaste? Y vamos a leerlo en el capítulo 4, versículo, cuando ve que todo el pueblo se arrepiente y él se enoja con Dios. En el versículo 1 dice: esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Porque eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que le quitara la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucediera en la ciudad. Todavía estaba pensando de que iba a caer algo. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir. Y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tiene acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por lo que no trabajaste y me hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive. Jonás se preocupó por una planta. Y hay miles de personas que necesitan de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Algunas veces, como personas, pensamos que el problema de uno es mayor que las cosas que afuera pasan y alrededor nos pasan, ¿no? ¿Y por qué se preocupó por una simple planta que no había ni trabajado él ni nada por el estilo? Y se estaba despreocupando que Dios había salvado a 120.000 personas, ¿no? ¿Por qué estaba tan enojado? Lo que Dios me muestra es que necesitamos que todos los días poder ser transformados, no caer en que
somos ya los creyentes. Cada día tenemos que pedirle a Dios por el movimiento diario que tengamos en nuestra vida, ¿no? Saber de que Dios va a saciar, va a cumplir, va a obrar en nuestros corazones, ¿no? Algunas veces creemos que el problema está afuera, pero Dios lo que dice, hablemos primero de tu corazón, de mi corazón. Ahí tenemos que empezar a sanar heridas. Ahí tenemos que aprender a que Dios trabaje en nuestro corazón. Vemos varias resistencias de Jonás, ¿no? Prejuicios, orgullo, falta de compasión, temor a que Dios actúe de una manera diferente a la que esperamos. Él deseaba justicia sin misericordia. Era lo que deseaba. Y algunas veces nosotros como creyentes también estamos deseando que se haga justicia sobre aquellos que no profesan la palabra de Dios, y Jesucristo fue un gran hombre de Dios que en todo su andar siempre mostró eso, misericordia, misericordia. La gran lección de este libro no trata, como dije, de un gran pez, una gran ciudad, sino trata de un gran Dios cuya misericordia es más grande que nuestros prejuicios. Mientras Jonás quería escapar de la voluntad de Dios, Dios quería ensanchar su corazón. ¿Para qué? Para que amara lo que Él ama y tuviera. Eso es lo que deseaba Dios en el corazón de Jonás. Dice, yo no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. La pregunta que Dios le hizo a Jonás también nos hace a nosotros. ¿Tenemos el mismo corazón de misericordia que tiene Dios? Sabemos que Dios es grande en misericordia, pero nos enseña a que andemos con esa misericordia, que algunas veces nos cuesta como personas que somos, en el mundo y en el contexto que nos manejamos, porque lamentablemente siempre nos están golpeando para ver si sale el yo, ese Hulk que tenemos adentro, esa persona que algunas veces no sabe cómo contemplar las palabras para poder herir. Y Jesús siempre mostró misericordia y paz. Uno de los ejemplos que me encanta de Jesús es cuando esa milla más. Sabemos que la milla más era una milla en la cual cualquier soldado romano le podía pedir a un hebreo, tenés que cargar toda mi carga militar por una milla. Y Jesús le dijo, vamos a hacer una milla más. Algunas veces nosotros nos quejamos de la primera milla, porque es la verdad, cuando nos pone un poquito de carga a soportar ciertos problemas que Dios sabemos que vamos a tener un escape, no sabemos soportarlo. No sabemos soportarlo porque no estamos con la palabra, y algunas veces los problemas nos aturden, nos ponen con tanta presión de que no sabemos cómo salir. Y Dios nos enseña que tenemos que andar en misericordia. En Lucas, también otro ejemplo hermoso de Jesús, 22, del 50 al 51. Dice, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Sabemos que era Pedro. Respondiendo Jesús dijo, deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. ¿No? Sanó un hombre que venía con la multitud, ¿para qué? Para arrestarlo a Jesús. No era alguien que venía buscando recibir ayuda de parte de Jesús. Estaba del lado de quienes los querían llevar a la cruz. ¿Qué nos enseña este hecho? Misericordia hacia los enemigos. Jesús practicó lo que enseñó. Amad a vuestros enemigos. Que eso está en Mateo 5:44. Una pregunta que me hago, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? ¿No?
Y en la vida de Jonás, lo que vemos testimoniado y me siento identificado, que en ciertas áreas de la vida, por más que me conozca la palabra del principio al fin, si no la obedezco, de nada me sirve. Y es lo que Dios enseñó en ese momento a Jonás, en su corazón, ¿no? Poderse trabajarlo en ese momento, ¿no? Y algunas veces nosotros necesitamos entrar en ese pez, en esa cueva, en la cual Dios tiene que trabajar, tiene que llegar a nuestro corazón. En Juan 6:63 nos dice la palabra: el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y que son vida. Esas son las palabras que nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar. Esas son las palabras que tenemos que pregonar. Tenemos que andar como hijos de Dios, en misericordia, en amor. Y no pensar de que no vamos a caer. En el 65 al 68 del mismo capítulo 6 dice una gran verdad. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Se apartaron y ya no andaban con él. Algunas veces vemos que alrededor nuestro se alejan hermanos y hermanas de la palabra, ¿no? Pero nos tenemos que seguir manteniendo firmes y seguir orando por ellos. Que alguna vez ese corazón duro va a ser transformado y vuelto a los caminos del Señor, ¿no? Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso quieres vosotros iros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y la pregunta sigue vigente hoy. ¿A quién iremos cuando lleguen las pruebas? ¿Las dudas o las tormentas? La respuesta de Pedro sigue siendo la misma. Tú solo tienes palabra de vida eterna. Volviendo a la palabra que da vida, ¿no? Cada día tenemos que anhelar esta palabra en nuestros corazones. Cada día tenemos que esforzarnos, porque el esfuerzo depende de cada uno de nosotros. Y sabemos que este Padre grande y misericordioso tiene palabras de vida para cada uno de nosotros. Y en el libro de Salmos 119, vamos a leerlo todo, no, mentira. Rescaté algunas partes de este salmo tan hermoso, ¿no? Dice en el 11, ¿qué tenemos que hacer? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En el 93 dice, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque ellos me has vivificado. En el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Padre, en cada momento no nos tenemos que olvidar de esa misericordia,
y de ese trato que tiene Dios para cada uno de nosotros. Lo que Dios me mostró es que no pensemos que podemos caer. Dios quiere que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en esta palabra. Y como Pedro le contestó, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Él es el que tiene palabra de vida eterna. Tenemos que ir con un corazón arrepentido, pidiendo esa misericordia, poder pregonar esa palabra. No descuidarnos. Jesús le dijo, ¿se quieren ir? Váyanse. Pero los que estaban firmes dijeron, no, nos vamos a quedar. Y nosotros somos un grupo de personas que queremos estar firmes y saber de que del cielo desciende ese aceite fresco cada vez que lo venimos a buscar acá. Ese aceite fresco que nos unge, como esas mujeres que querían tener en sus vasijas el aceite. Nosotros tenemos que saber de que ese aceite lo tenemos que buscar día tras día. Que esa misericordia de Dios no se aparte de nosotros. Que en las áreas que tenga que trabajar cada uno de nosotros, que las sabemos, que Dios trabaje. Y si necesitamos ayuda, gracias que tenemos pastores, hermanos que nos comparten la palabra y podemos recibir esa bendición. Y tenemos que desearla de todo corazón. Les pido, hermanos, si se pueden poner de pie. Y este tema que dice, tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Esa a la cual tenemos que ir constantemente, ¿no? Dice, y dime, solo dime una vez más, con tus palabras dulce palabra y mi destino. Séase claro cuando alumbras mis caminos, con tus palabras, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Y solo vuelvo a decirte, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién iré? Es lo que desea Dios en el corazón. Que cada uno de nosotros podamos ir a tu presencia, Señor Dios. Gracias, Padre, por saber de que tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Gracias. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Dios, grande y misericordioso, gloria, Padre, porque sabemos que podemos acudir a ti, Padre, en todo momento y en todo lugar, Padre. Quieres transformar nuestro corazón, Señor Dios. Que tu voluntad descienda en este momento, Señor Dios. Solo a ti queremos ir, Señor Dios. Solo tú tienes palabra de vida eterna.
Grande Padre, por acariciar nuestras almas, por refugiarnos bajo las alas del Omnipotente. Tú, Dios grande y poderoso, llenas nuestras vidas. Eres el mejor alfarero, Padre amado, en el cual quieres transformar nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí. Que esta palabra que ha llegado al corazón de cada uno de nosotros, Señor Dios, podamos hallar paz, tranquilidad, es lo que desea tu palabra para cada uno de nosotros. Poder saber de que tu palabra es viva y eficaz. Desde el principio al fin, tú eres el que tienes palabra de vida eterna. Vida, esa vida que solamente tú, Señor Jesucristo, nos diste. Gracias, Padre, por tanto amor y misericordia. Gracias, Señor Dios, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.